I'll be back. Terminator y Arnold Schwarzenegger revolucionaron el cine de ciencia ficción. Pero, ¿qué hizo realmente esta saga tan especial? ¿Cómo pasó de ser una pesadilla de una fiebre de James Cameron a convertirse en un fenómeno que marcó tanto la cultura popular? ¿Cómo una franquicia que comenzó con tanta fuerza terminó siendo la basura que es a día de hoy? En este vídeo entenderás por qué Terminator 1 y 2 fueron mucho más que simples películas de acción. Y también entenderás qué ha llevado a la decadencia de esta saga, pero también su posible resurgimiento gracias a Terminator 0 y la nueva película que Cameron está preparando, si es que es capaz, claro, de redimirse del mojón que fue Dark Fate. Y es que hoy hablamos de la auge y caída y posible resurrección de la saga Terminator. En 1984, James Cameron irrumpió en el mundo del cine con una película con la que nadie esperaba que tuviera éxito. Terminator no contaba con grandes presupuestos ni con estrellas consolidadas en esa época. Y además, el propio Cameron venía de un proyecto tan desastroso como fue Piranha 2, un fracaso en taquilla de la que por cierto fue despedido durante la producción. James Cameron, antes de ser director de cine, era un camionero, con una obsesión eso sí por la ciencia ficción, el cual, tras ver Star Wars por primera vez en su salida en 1977, en lugar de maravillarse sintió envidia. Él creía que podría haber dirigido la película mucho mejor que el propio George Lucas, pero aún no tenía los medios para demostrarlo. Cameron no tenía ningún estudio académico de cine, así que decidió formarse por su propia cuenta. En su tiempo libre estudiaba los efectos visuales de las películas que él admiraba, recreando los trucos en su propia casa y visitando la Universidad del Sur de California para aprender más sobre nuevas técnicas. La inspiración para Terminator surgió de una fiebre alta que le provocó alucinaciones. En el delirio, Cameron tuvo una pesadilla donde un esqueleto metálico emergía entre las llamas con cuchillas en lugar de manos, persiguiéndolo implacablemente. Y cuando despertó, supo que tenía el concepto perfecto para una película. El concepto de la película era tan sencillo como efectivo. En el futuro, las máquinas se habían revelado y habían exterminado a la mayoría de la humanidad. Los pocos supervivientes luchan bajo el liderazgo de John Connor, y las máquinas deciden enviar a un Terminator al pasado para eliminar a la madre de John antes de que éste nazca. Su madre, Sarah Connor, una mujer común, se convierte en el blanco de este androide letal, mientras que Kyle Reese, un soldado traumatizado del futuro, es enviado para protegerla. Lo que Cameron logró fue mucho más que contar una simple historia de acción. Creó un relato de ciencia ficción lleno de capas. Entre sus conceptos estaba el miedo al avance tecnológico, la fragilidad de la humanidad frente a sus propias creaciones y el peso de las decisiones en un futuro incierto. Era un thriller que mezclaba terror psicológico, acción y ciencia ficción apocalíptica, con un ritmo frenético y un tono oscuro que rompía las expectativas del género en esa época. Pero, para lograr financiación para esta obra tan icónica, fue casi misión imposible. I almost bailed on being a filmmaker. Ningún estudio quería financiarla. Terminator parecía demasiado oscura para una época de películas con finales felices en su gran mayoría, y demasiado arriesgado para los estándares de Hollywood en ese momento. Nadie quería apostar por un director novato y con una idea que sonaba a película de serie B. En su búsqueda por financiación, encontró a una productora quien confió en su visión y compró el guión, pero eso sí por $1. Cameron no encontró otra manera para lograr financiación sin que le quitasen el control creativo de la película, asegurando así su lugar en la silla de director. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Con un presupuesto de apenas $6,4 millones, una cantidad ridícula incluso para esa época, Cameron comenzó a dar vida a lo que se convertiría en una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, aquella decisión, que en su momento le permitió llevar su visión a la pantalla, también sembró la semilla de un problema mayor. Al ceder los derechos de su obra, perdió el control sobre su futuro. Y aunque Terminator fue un éxito rotundo, aquel contrato lo condenó a ver cómo su creación se convertía en una franquicia exprimida hasta la mediocridad, con secuelas que nunca debieron existir. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Pero para empezar a rodar aún faltaba un elemento esencial: el actor que encarnaría al Terminator, y aquí la historia tomaría un giro inesperado. Y es que el casting de Arnold Schwarzenegger como el T-800 fue pura casualidad. El estudio tenía en mente a otro actor para el papel, O.J. Simpson. En aquel momento Simpson era una celebridad en los Estados Unidos, un exjugador de fútbol americano convertido en una estrella publicitaria y un actor ocasional. Los productores creían que su popularidad ayudaría a vender la película,
pero James Cameron se opuso rotundamente. Según él, Simpson no resultaba creíble como un asesino implacable debido a su imagen pública amable y carismática. Paradójicamente, años después, Simpson se vería envuelto en uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia, acusado de un doble asesinato que conmocionó al país, casi nada. Curiosamente, Schwarzenegger tampoco estaba pensado inicialmente para el papel de Terminator. The more I read the script, the more I got fascinated by the Terminator. Bad guy. The bad guy, Right. which I thought was the real cool guy. De hecho, los ejecutivos querían que interpretara a Kyle Reese, el héroe de la historia. Cameron no estaba convencido de que fuera la mejor elección, porque le parecía que era alguien inexpresivo. As I have told you, I am Hercules, son of Zeus. Vamos, que consideraba que era un mal actor. Solo aceptó reunirse con él para discutir el papel porque quería sabotear la reunión y asegurarse de que no fuera contratado. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Durante la conversación, Arnold empezó a hablar sobre el villano y de cómo debía moverse. Propuso que no debía hacer gestos innecesarios, que no debía parpadear mucho y que debía tener una presencia amenazante constantemente. Cameron, al escuchar esto, tuvo una revelación. Schwarzenegger no sería Kyle Reese, sino el propio Terminator. No era la opción más obvia en un principio, pero tenía sentido. Arnold tenía un físico imponente que lo hacía aterrador por sí mismo, y esa expresividad limitada que no le gustaba a Cameron jugaba en favor del personaje. Además, que su acento austriaco I have been here thousands of years. I am bored. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces. que podría haber sido un obstáculo para otro papel, encajaba perfectamente con la idea de un androide con un sistema de habla rudimentario. I did not really have that talent. I had an English coach, an acting coach, and a speech coach, and an accent removal coach. The Hollywood producers and the directors and all these geniuses, they were saying that this is an obstacle for me. It became an asset. Jim Cameron said what made Terminator work because Schwarzenegger talks like a machine. Básicamente el hecho de que Schwarzenegger no fuera un gran actor What killed the dinosaurs? The Ice Age! era justo lo que necesitaba su personaje. Schwarzenegger, sin embargo, no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Creía que Terminator sería una peliculita de serie B según sus propias palabras, la cual pasaría desapercibida. Incluso durante el rodaje de Conan el Bárbaro, se refería a ella como esa película de mierda. Arnold la veía como un trabajo más, algo que le haría ganar unos dólares antes de pasar a proyectos más importantes. Claramente no fue así. Para preparar el papel, Schwarzenegger aprendió a disparar sin pestañear, a recargar armas con precisión mecánica y a moverse de una manera eficiente y calculada, eliminando cualquier gesto involuntario que pudiera hacerle parecer un humano. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto reforzaba la idea de que no era un hombre, sino una máquina con un único propósito: matar a Sarah Connor. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en uno de los mayores aciertos de la película. Schwarzenegger no solo definió al Terminator, sino que transformó al personaje en un icono cultural. Su presencia en pantalla era tan imponente que incluso con pocas líneas de diálogo lograba transmitir una amenaza constante. Gracias a esta interpretación, el T-800 dejó de ser un simple villano para convertirse en una de las figuras más memorables del cine de ciencia ficción. Desde el primer momento que aparece en pantalla, el T-800 impone respeto. Su llegada al presente es silenciosa y metódica, sin ningún dramatismo ni floritura. No hay una gran introducción musical ni un monólogo que explique quién es, como es muy normal en las películas de esa época. Simplemente aparece como un depredador, localiza a unos pandilleros, analiza la situación y sin dudarlo los asesina para robar su ropa. Es un acto frío, sin rastro de emoción ni de disfrute. No es un psicópata que mata por placer y ni siquiera parece consciente de que está quitando vidas, solamente cumple su programación. Y esto es precisamente lo que hace el T-800 tan aterrador. No hay negociación posible, no hay una forma de razonar con él, a diferencia de otros villanos que pueden ser manipulados, por ejemplo, por su ego o por emociones como la ira. El T-800, en cambio, no tiene debilidades. Él no se detiene, no duda, no muestra piedad, y lo más aterrador es que no siente satisfacción al matar. Lo hace con la misma eficiencia con la que una máquina industrial corta metal. Para él, eliminar a Sarah Connor no es más que una tarea, un problema a resolver. Cameron refuerza este concepto con cada decisión de dirección. The ultimate efficiency, the shortest path between 2 points. If this would be a robot,
Right. What movement would there be? The arm coming across, pulling out, cocking, shooting. No Right. shoulder movement, no head movement. Right. Goes back and then the whole body would turn and would walk Exactly. away. Arnold no gira la cabeza como lo haría un ser humano, sino que mueve todo su torso al buscar un objetivo, como lo haría una torreta automatizada. Su caminar es pesado pero seguro, y todo en su lenguaje corporal grita que no es un ser humano, sino una máquina disfrazada de uno. Pero lo que realmente lo convierte en una amenaza imparable es su resistencia. A lo largo de la película, el T-800 recibe disparos, es atropellado, explota en un camión de combustible y sigue avanzando. A medida que la historia progresa, su disfraz humano se va desmoronando y va revelando poco a poco la verdad. Debajo de esa piel no hay nada más que metal. La escena en la que se extrae el ojo dañado frente a un espejo es un punto de inflexión. Y cuando en el final de la película queda reducido a un endoesqueleto metálico, el terror alcanza su punto máximo. En ese momento, el T-800 deja de ser un asesino disfrazado de hombre y se convierte en lo que realmente es, una máquina de matar en su forma más pura. El temor de la humanidad ante su propia creación. Una máquina que incluso cuando está dañada y pierde toda su movilidad, sigue avanzando. El hecho de que sea tan implacable es lo que le convierte en un villano tan efectivo. En muchas películas el héroe puede vencer al antagonista con fuerza bruta o con un golpe de suerte, pero en Terminator la única forma de derrotar a la máquina no es luchando contra él, porque ningún humano podría ganarle. La única forma es huir, resistir y cuando no quede otra alternativa, usar el propio entorno en su contra, tal y como hace Sarah Connor en la escena final. You're a terminated fucker. El T-800 es mucho más que una amenaza física, es precisamente una idea, el miedo a que la tecnología nos reemplace, a que nuestras propias creaciones se vuelvan contra nosotros, a que algo que parece humano, en realidad, no lo sea en absoluto. No es un monstruo mitológico, no es un experimento fallido ni un alien que viene del espacio. Es algo que nosotros mismos hemos construido, un miedo que se siente más actual y más contemporáneo que nunca, con el actual avance de la inteligencia artificial. Pero si hay algo que hace aún más aterrador al Terminator, es lo que se necesita para enfrentarlo, y es que el único que puede interponerse en su camino no es un héroe indestructible ni un guerrero legendario, sino que un hombre totalmente roto. Do exactly what I say. Exactly. Don't move unless I say. Don't make a sound unless I say. Do you understand? Do you understand? Please, don't hurt me. Kyle Reese no es el típico protagonista de acción de los años 80. No tiene frases ingeniosas, ni poses heroicas, y sobre todo no es invencible. Es un soldado desgastado marcado por el horror de un futuro donde las máquinas han exterminado a la humanidad sin piedad. No es solo que esté luchando por salvar a Sarah, también está luchando por mantenerse cuerdo en un mundo que nunca conoció la paz. Y todo esto lo podemos ver cuando llega al pasado, siendo este un choque brutal con una realidad que jamás ha experimentado. El ruido de los coches, las luces de la ciudad, la ausencia de amenaza constante de los Terminators. Todo eso es ajeno para él, y eso hace que su paranoia sea absoluta. Y es que su mente está entrenada para detectar peligros en cada sombra. Por eso sus interacciones con Sarah son bruscas. Look, Reese, I don't know what you want. Pay attention. Cyborgs don't feel pain. I do. Casi desesperadas. No tiene tiempo para ser delicado. Y tampoco sabe cómo manejar la incredulidad de una mujer que aún no entiende la magnitud del peligro que la acecha. Cada vez que protege a Sarah, Reese muestra lo desquiciado que está. Y no es para menos. No para de tener pesadillas sobre sus recuerdos de un futuro devastado. Su mente es frágil y es evidente. Él no es un superhéroe, es un hombre al límite, alguien que solo sabe luchar y que por primera vez en su vida está luchando por algo más que simplemente sobrevivir un día más. Además que para entender este trauma, ese futuro apocalíptico que Reese describe no solo se menciona, sino que nos lo muestran, con unas escenas impactantes y bastante crudas, como aquella en la que un Terminator se infiltra en una base humana exterminando a civiles, incluyendo a niños, subvirtiendo todas las expectativas que pudiera tener el espectador que fue al cine esperando encontrarse con una película de acción de serie B. Pero en el centro de la historia está sin ninguna duda Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Al principio no es más que una joven común y corriente, una camarera atrapada en la monotonía de su día a día. Su mayor preocupación es saber si su cita de la noche saldrá bien, sin imaginar que en unas horas su vida daría un giro brutal.
no tiene habilidades de combate ni un carácter fuerte, ni el más mínimo indicio de que está destinada a cambiar el curso de la historia. Es ingenua, vulnerable y, como cualquier persona en su lugar, completamente aterrada cuando se encuentra con que un soldado del futuro le está hablando de máquinas asesinas y un destino que aún no puede comprender. Pero justo ahí está la clave de su personaje, su evolución. Al principio, Sarah es una víctima, una persona completamente ajena a la lucha a la que le han metido. Depende de Kyle Reese para sobrevivir, y aunque intenta mantenerse firme, se nota que está al borde del colapso. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su mentalidad va cambiando. Su miedo sigue ahí, pero poco a poco deja de paralizarla. Aprende a moverse, a tomar decisiones bajo presión, pero sobre todo a asumir su papel en todo esto. Y al final, cuando Reese no está, es ella quien se enfrenta al Terminator y lo destruye. Y esto es lo que hace que Terminator rompa con tantos clichés. En cualquier otra película de esta época, el héroe habría sido quien diera el golpe final, con un sacrificio épico y salvando a la chica, pero aquí no. Reese muere creyendo que ha derrotado al T-800, solo para que este se levante una vez más, ahora reducido a su verdadera forma, un esqueleto de metal sin piel, sin disfraz y sin nada que lo haga parecer humano. Y es entonces cuando Sarah, agotada, herida y sin más ayuda, toma las riendas de su destino y acaba con la máquina. Pero la escena no solo funciona a nivel de historia, sino también a nivel visual. La revelación del endoesqueleto del Terminator no es solamente un momento icónico. Logrado con stop motion, fue una técnica que, aunque a día de hoy se puede ver bastante rudimentaria y no ha envejecido del todo bien, en 1984 era una de las más avanzadas, y tened en cuenta que el presupuesto era mínimo, claro. Cada movimiento del muñeco se filmó con una precisión milimétrica, logrando que pareciera realmente una máquina letal. Y lo más impresionante es que, pese al presupuesto limitado, la secuencia sigue viéndose impactante a día de hoy. Pero lograr todo esto no fue casualidad. Cameron, obsesionado con superar lo que había hecho Star Wars y sin los recursos de George Lucas, tuvo que buscar otras soluciones. Esta escena tan icónica es fruto de todas las horas en las que James Cameron estuvo practicando todos estos efectos en su casa, logrando que Terminator se sintiera mucho más grande de lo que realmente era por su volumen de producción. El final de Terminator es icónico porque refuerza la transformación de Sarah que hemos visto durante toda la película, la cual, embarazada del futuro líder de la Resistencia, graba mensajes para preparar a su hijo ante las amenazas venideras mientras que conduce por un desierto solitario. Este cierre melancólico, oscuro y solitario convirtió a Sarah como una de las heroínas más emblemáticas de la ciencia ficción de la época, al igual que se convertiría Ripley en Alien, cerrándose la escena con una tormenta que se cierne sobre ella. Una analogía perfecta de lo que le espera tanto a ella como al futuro de la humanidad. Terminator marcó un antes y un después en la ciencia ficción. No solo introdujo al público en un mundo donde las máquinas dominaban la Tierra, sino que también estableció un tono sombrío y realista que influyó en muchas de las películas futuras de este género. Además que ciertas frases icónicas como I'll be back, originalmente escrita como I will come back, que fue ajustada por Schwarzenegger para sonar más amenazadora, se convirtieron en un sello de la saga, y también en una frase que todo el mundo conoce sí o sí. Terminator arrasó en taquilla, a pesar de los $6,4 millones de su presupuesto, recaudando más de 15 veces su presupuesto inicial. La crítica, que en un principio se estaba esperando otra infumable película de serie B de bajo presupuesto, quedó totalmente sorprendida por la película. El éxito de esta película no solo impulsó la carrera de James Cameron, sino que cambió la de Schwarzenegger. Hasta entonces el actor austriaco era principalmente conocido por Conan el Bárbaro, pero con Terminator se convirtió en un verdadero icono de Hollywood. Pasó de ser un físico imponente a encarnar una de las figuras más temidas y conocidas de todo Hollywood. Un éxito que sentó las bases de una franquicia que se extendería por décadas. Su historia dio lugar a secuelas, una serie de televisión, cómics y videojuegos, y un legado cultural que sigue creciendo. Aunque en parte ahora mismo eso no sea bueno, pero ya lo hablaremos, claro. Y es que pocas películas lograron lo que logró Terminator. Y aunque el futuro de la saga tomaría caminos un poco malos, esta primera entrega sigue siendo intocable, una obra maestra del cine de acción y ciencia ficción que, como su propio villano, nunca se detiene y nunca será olvidada. I'm the king of the world! Si Terminator fue el éxito que nadie vio venir, Terminator 2 fue en cambio un auténtico fenómeno que cambió la ciencia ficción para siempre. James Cameron, ya convertido en un director de prestigio tras el bombazo de Alien 2, tenía una visión aún mucho más ambiciosa para esta secuela. Y esta vez no habría limitaciones de presupuesto ni de escala. La campaña de promoción para Terminator 2 fue masiva. No era solamente una película, era un evento. Un concepto bastante parecido al Star Wars que había envidiado anteriormente.
Desde trailers cuidadosamente diseñados hasta una avalancha de merchandising, todo estaba diseñado para que fuera el estreno del año. Y de hecho fue así. La película tuvo tal magnitud que hasta contó con Guns N' Roses, una de las bandas más populares de ese momento, que contribuyó con su sencillo You Could Be Mine, un tema que se integró perfectamente en la promoción y amplificó el impacto mediático de esta película, que por cierto, incluir esta canción fue un capricho del propio Arnold Schwarzenegger, siendo él quien negoció directamente con la banda de Axl Rose la cesión de los derechos del tema. El hype alcanzó niveles nunca antes vistos, y la expectativa era altísima, aunque aún así el camino hasta Terminator 2 no fue fácil. Cameron ya había tenido la idea clara desde que terminó el rodaje de la primera entrega, pero durante años no pudo hacerlo realidad. El problema era que los derechos de la franquicia estaban en manos de la misma productora que había hecho Terminator 1, y la cual estaba al borde de la ruina. Aún así todo no quería soltar los derechos, pero tampoco tenía dinero ni la confianza para producir una segunda parte y menos aún siendo tan colosal. El proyecto quedó en el limbo hasta que un magnate, convencido por la visión de Cameron, compró los derechos y dio luz verde a la secuela. Un movimiento arriesgado que terminó siendo una de las jugadas más rentables de la historia del cine. Aunque los problemas de Terminator no acabaron ahí. Poco después del estreno de la primera película, el escritor Harlan Ellison demandó a Cameron por plagio, alegando que su historia tenía demasiadas similitudes con libros que había escrito él. Para evitar un largo juicio, se llegó a un acuerdo extrajudicial y Ellison fue incluido en los créditos, algo que no le sentó para nada bien a Cameron, el cual en privado no paró de criticar esta resolución. The way it always works in films is that the more fun it is for the audience to watch, the more miserable it is for us actors to go through this whole experience of filming and making the film. Para Terminator 2 había algo que no estaba en discusión. Schwarzenegger tenía que volver, pero ahora la situación era muy distinta al rodaje de Terminator 1. Arnold ya no era solamente el tipo de Conan el Bárbaro, ahora era una de las estrellas más grandes de Hollywood, y eso significaba que el T-800 no podía volver a ser un villano. Su estatus de estrella exigía que su personaje fuera el héroe. Cameron, lejos de ver esto como un problema, supo cómo aprovecharlo a su favor. Convencer a Arnold tampoco fue difícil. Desde el momento en el que se supo del proyecto, se mostró dispuesto a regresar. Aunque claro, recibir un cheque de $19 millones y un avión privado como extra seguramente le ayudó a tomar la decisión bastante rápido. Otro fichaje clave fue Edward Furlong, un chico de 14 años sin experiencia en el cine, el cual fue elegido para interpretar a John Connor. Su actuación fue clave para darle corazón a la película, pero su presencia también trajo algunos problemas. Como cualquier adolescente, creció varios centímetros durante el rodaje, y además su voz cambió, lo que causó problemas de continuidad. En postproducción tuvieron que ajustar el audio de algunas escenas para que no sonara como si estuviera atravesando la pubertad en tiempo real. Por desgracia, lo que parecía el inicio de una gran carrera para Furlong terminó en una tragedia. Tras Terminator 2, sus problemas con el alcohol y las drogas dañaron su trayectoria y acabó relegado a papeles menores. Su último gran momento llegó en 1998 con American History X, pero después de eso su carrera prácticamente desapareció. Pero más allá de los problemas de producción y el casting, la historia de Terminator 2 tenía un elemento clave: el miedo a la guerra nuclear. This government has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Each of these missiles capable of striking Washington, D.C. constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas. Cameron creció en plena Guerra Fría, en plena época de la crisis de los misiles con Cuba. No hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Cuando parecía que en cualquier momento el mundo podría volar por los aires. It's always bothered me since I was a kid. Why are the adults acting so sketchy? Why is my dad building a bomb shelter? And I got spooked at that age and I never stopped thinking about those things. Esta obsesión con el apocalipsis se reflejó en Terminator 2 de forma brutal. Si en la primera película el juicio final era un destino inevitable, aquí Cameron lo mostraba en todo su horror. Ya no era solamente una amenaza futura, era un infierno que podría hacerse real en cualquier momento. La secuencia del sueño nuclear de Sarah Connor es el corazón de esta visión aterradora, inspirado en los devastadores efectos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Cameron quiso que la escena no solo impactara visualmente, sino que transmitiera el verdadero horror de un ataque nuclear. Para lograrlo, el equipo de efectos especiales se documentó a fondo, analizando imágenes de pruebas nucleares y los efectos en el cuerpo humano, empleándose tanto tecnologías punteras como métodos tradicionales para dotar de realismo a esta escena. Para ello, se escaneó el cuerpo de Linda Hamilton para crear un modelo digital idéntico.
que luego fue utilizado en los planos donde su cuerpo es desintegrado por la onda expansiva. Pero el realismo de esta escena no solamente dependía del CGI. Cameron recurrió a efectos prácticos para darle una sensación física y de crudeza inigualables. Se construyeron maquetas detalladas de Los Ángeles que fueron destruidas físicamente para capturar la devastación en tiempo real. Cada elemento se diseñó para que la secuencia fuera tan realista como fuera posible, logrando que muchos expertos en armamento nuclear la consideraran una de las representaciones más fieles de una explosión atómica en el cine. La imagen de Los Ángeles reducida a cenizas, la onda expansiva desintegrando cuerpos en segundos, o el grito silencioso de Sarah mientras es incinerada. Todo esto no era simplemente espectáculo, sino que una advertencia cruda y despiadada. El director no quería que el peligro pareciera abstracto, quería que el público sintiera y entendiera la aniquilación de la humanidad como algo real e inminente. Una advertencia desde el miedo de la niñez de Cameron. El dominio de Cameron en la construcción de este tipo de secuencias no fue casualidad, sino que fue el resultado de una trayectoria marcada por innovaciones y perfeccionismo. Anteriormente ya había demostrado su maestría, pero en Terminator 2 llevó su ambición mucho más lejos, con una capacidad para equilibrar el espectáculo y el realismo que consolidó su reputación como un director visionario, y alcanzando con esta película un estatus de casi intocable en Hollywood. Pese a este aumento de presupuesto y del añadido de nuevos conceptos ambiciosos, la confianza en Cameron era total, y no defraudó. Cameron no solo cumplió las expectativas, las pulverizó. Si Terminator 1 ya había sido revolucionaria, su secuela no solo estuvo a la altura, sino que la superó en todos y cada uno de sus aspectos. Era más espectacular, más emocionante, más ambiciosa y contra todo pronóstico incluso más profunda. Terminator 2 no era solamente una secuela, era la redefinición de lo que una película de acción y ciencia ficción podría llegar a ser. Todo este aumento de escala se vio reflejado en el T-1000, el cual era mucho más que un simple villano. Este Terminator avanzado representaba la evolución definitiva de las máquinas. Este no era solamente una amenaza para la humanidad, sino que incluso también para el propio T-800. Mientras que el modelo de Schwarzenegger era un tanque de guerra imparable pero limitado en su funcionalidad, el T-1000 era algo completamente nuevo. Un depredador que acechaba, se adaptaba y cambiaba su forma según lo necesitara, pero llevar esta amenaza a la pantalla fue toda una pesadilla técnica. Cameron quería que el T-1000 fuera algo nunca antes visto en el cine, pero en 1991 la industria aún no tenía la tecnología necesaria para hacerlo realidad. La animatrónica y los efectos prácticos estaban en su punto más alto, pero la idea de un ser hecho de metal líquido, capaz de regenerarse, cambiar de forma y atravesar superficies, era algo que nunca se había hecho antes. Y es ahí donde entra Industrial Light and Magic, la legendaria empresa de efectos especiales creada por George Lucas. Con el genio de Stan Winston a la cabeza, el equipo desarrolló una serie de técnicas pioneras que cambiarían el cine para siempre. Lo primero que hicieron fue escanear digitalmente el cuerpo del actor que daría vida al T-1000 para crear su modelo en 3D. Luego, con una técnica llamada morphing, lograron generar transiciones fluidas entre su forma humana y su forma líquida. Renderizar una sola de estas escenas podía tomar días enteros, aunque eso sí, el resultado fue impactante. Cuando el público vio volar al T-1000 regenerarse tras ser destrozado a tiros por primera vez, había quedado claro que Terminator 2 había llevado los efectos visuales del cine a un nuevo nivel. Sin embargo, el impacto del T-1000 no se limitó solo a la tecnología. Cameron entendió que para hacer el personaje aún más aterrador, su diseño debía ser el polo opuesto del T-800. I was looking for somebody that was sort of a mixture between the Protector character, which was Michael Biehn in the first, and Arnold Schwarzenegger, which is the Terminator. And I think he was looking for somebody that could look like he could possibly just be a human, and yet could be a Terminator, could handle the intensity to be a Terminator. En lugar de ser un gigante musculoso, eligió a Robert Patrick, un actor delgado y atlético, una apariencia totalmente diferente a la de Schwarzenegger. Y es que el T-1000, a diferencia del T-800, no requiere de la fuerza bruta. Su ventaja estaba en su velocidad, su capacidad de infiltración y su persistencia. Patrick además llevó su interpretación al extremo. Se entrenó para moverse con una precisión casi mecánica, eliminando cualquier gesto innecesario, exactamente igual que hizo Schwarzenegger en la anterior entrega. Aprendió a correr sin mover los brazos de manera natural, para que pareciera más inhumano. Incluso practicó para parpadear lo menos posible en pantalla.
reforzando la idea de que su personaje no era un hombre, sino algo completamente diferente. Y el mejor ejemplo de todo esto es la icónica escena en la que el T-1000 persigue a John Connor a pie. Mientras que corre a toda velocidad, lo hace sin apenas pestañear, sin mostrar fatiga, sin cambiar su expresión. No es una simple persecución, es una cacería, y ahí es donde radica su amenaza, no en su brutalidad, sino en su eficiencia absoluta. No se detendrá, no se equivocará, y tarde o temprano atrapará su objetivo. Y eso te lo dejan saber desde su primera aparición. El impacto del T-1000 en el cine fue tan grande que incluso afectó a su actor. Su interpretación fue tan icónica que durante años el público solo lo veía como el Terminator de metal líquido. Era el clásico síndrome de Superman. Al igual que Christopher Reeve quedó encasillado como el Hombre de Acero, Patrick quedó marcado como el T-1000. Su actuación era tan inquietante, tan perfecta, que resultaba difícil verlo en cualquier otro papel, sin recordar la imagen del asesino que podía atravesar barrotes y convertir sus manos en cuchillas. Stan Winston, el responsable de esta proeza técnica, describió Terminator 2 como el proyecto más difícil de su carrera. Y estamos hablando de alguien que tenía en su currículum trabajos como Jurassic Park, Alien y Predator. Hasta ese momento los efectos digitales eran solamente una herramienta más. Después de Terminator 2, el CGI se convirtió en el futuro del cine. Pero si el T-1000 sorprendió a los espectadores, la verdadera revelación fue Linda Hamilton. Si Terminator nos presentó a Sarah Connor como una camarera común y corriente, atrapada en una pesadilla que no comprendía, Terminator 2 nos mostró a una mujer completamente transformada. La evolución de Sarah Connor es uno de los elementos más potentes de la película, y una de las razones por la que Terminator 2 sigue siendo tan memorable. Cuando volvemos a encontrarla en 1991, Sarah Connor ya no es la misma joven vulnerable. Ha pasado de ser una víctima a convertirse en una guerrera obsesionada, casi deshumanizada. Y es que, tras los eventos de la primera película, Sarah ha dedicado su vida a una sola misión: prepararse para evitar el apocalipsis. Este cambio no solo la convierte en uno de los personajes femeninos más icónicos del cine, sino que también plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto está dispuesta a sacrificar su humanidad para salvar el futuro? Linda Hamilton se entregó por completo a esta transformación, tanto física como emocionalmente. Para interpretar a esta nueva Sarah Connor, Hamilton se sometió a un entrenamiento intensivo con un exmiembro de las Fuerzas Armadas israelíes, ganó masa muscular, aprendió a manejar armas y realizó ejercicios que reflejaban su obsesión por estar preparada para el día del juicio final. Esta dedicación no solo se ve en su aspecto físico, sino también en su lenguaje corporal. Cada movimiento de Sarah transmite tensión, alerta constante y un enfoque absoluto en su misión. Sarah Connor es una figura trágica, una mujer que carga con el peso del conocimiento del futuro y que ha sacrificado absolutamente todo, incluido su humanidad, todo por proteger a su hijo John Connor, el futuro líder de la resistencia. Sarah no solo vive para entrenar a John, sino que también intenta prepararlo psicológicamente para el papel para el que está destinado. Y en todo este proceso, Sarah se convierte en algo que ella misma teme, un reflejo de las máquinas que intenta combatir. Esta transformación la podemos ver desde el mismísimo inicio de la película. Sarah se encuentra encerrada en un hospital psiquiátrico, etiquetada como una loca por advertir el fin del mundo, y es aquí donde vemos su transformación. Sarah no es mostrada como una víctima, sino que utiliza cada minuto en el psiquiátrico para fortalecerse, para planear su escape, para mantenerse lista. Sin embargo, su comportamiento muestra lo que ha perdido por el camino: su capacidad de confiar, de sentir empatía, de conectar con otras personas. Sarah Connor no es una heroína en el sentido tradicional, es un personaje roto, alguien que ha perdido tanto que se ha convertido paradójicamente en una máquina emocionalmente fría. Y en este sentido, Cameron juega con un paralelismo fascinante. Mientras que el T-800, el Terminator enviado para proteger a John, aprende a ser más humano, Sarah se mueve en la dirección opuesta, convirtiéndose en algo tan implacable como los enemigos que intenta derrotar. El momento clave de esta transformación ocurre cuando Sarah intenta matar al científico cuya investigación llevará eventualmente a la creación de Skynet. En esta escena vemos hasta dónde está dispuesta a llegar. El científico no es en sí mismo un villano, es un hombre común y un padre de familia que no tiene la menor idea del impacto de su trabajo. Sin embargo, para Sarah, él representa una amenaza tan grande como cualquier Terminator, un conflicto que solo es resuelto gracias a John. You're gonna be okay. There's something out, okay? I promise. I love you, John. I always have. I know. Su única conexión con la humanidad, tanto interior como exterior. Respecto a su relación con John, Sarah lo ama profundamente, pero su amor está cargado de culpa y de responsabilidad. Para ella, John no es solamente su hijo, es el futuro de la humanidad.
Esto crea una relación compleja, llena de tensiones. Sarah quiere protegerlo, pero también quiere prepararlo para un futuro que sabe que será despiadado. Sarah no permite que John sea un niño, porque para ella no hay tiempo para la infancia en un mundo que está al borde de la extinción. Sin embargo, es John quien a lo largo de la película comienza a humanizarla. A pesar de su entrenamiento y su dureza, Sarah sigue siendo vulnerable, y es a través de su hijo que vemos destellos de la mujer que solía ser. Esta dualidad hace que Sarah Connor sea un personaje tan fascinante. Es una madre protectora, una guerrera y al mismo tiempo una víctima de las circunstancias que ha tenido que enfrentar y que la han moldeado. Jesus, you're gonna kill that guy! Of course, I'm a Terminator. You just can't go around killing people! Why? Because you can't! Why? Because you just can't, okay? Pero si Terminator 2 habla de la deshumanización de Sarah Connor, también nos muestra lo opuesto, la humanización del T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger. En lugar de ser el implacable villano de la primera entrega, el Terminator regresa, pero esta vez como el protector de John Connor. Y esto era una jugada muy arriesgada. En Terminator el T-800 era muchísimo más que un villano, era el terror en su forma más pura. Una máquina imparable sin emociones, sin dudas y sin piedad. No razonaba, no negociaba, solo cumplía su misión hasta el final. Transformarlo en un personaje con un arco de redención podría haber sido un absoluto desastre, ya que su rol como villano era icónico, pero Cameron no solo hizo que funcionara, sino que convirtió esta evolución en el alma de la película. Desde el inicio queda claro que este Terminator no es como el de la primera película. Sí, sigue siendo una máquina programada para ejecutar órdenes sin cuestionarlas, pero su misión ha cambiado. Esta vez debe proteger en lugar de destruir. Y en este cambio la película plantea una pregunta que será una de las ideas claves de la película. Si una máquina puede aprender a ser humana, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Al principio la relación entre John y el T-800 es puramente funcional. La máquina lo protege, pero sí comprende realmente el significado de sus acciones. Sin embargo, conforme pasan el tiempo juntos, algo empieza a cambiar. John, que nunca había tenido una figura paterna, encuentra en el Terminator algo más que un guardaespaldas, encuentra estabilidad, y a través de pequeñas interacciones empieza a enseñarle lo que significa ser un ser humano. Estos momentos no son solo para aliviar la tensión de la película, sino que juegan un papel crucial en la evolución del personaje. John le enseña a usar frases como "hasta la vista, baby", Hasta la vista, baby. intenta que sonría, con resultados desastrosos, y poco a poco convierte al T-800 en algo más que un arma. Son escenas que mezclan humor con un desarrollo genuino, haciendo que el espectador conecte con la máquina de una manera que habría parecido imposible en la primera película. Pero si la relación con John es la clave para su evolución, el vínculo con Sarah Connor es aún más interesante. Para ella este Terminator es el rostro de su pesadilla, el monstruo que intentó matarla y que destruyó su vida. La idea de que ahora deba confiar en él es casi absurda. Durante gran parte de la película lo observa con desdén, viéndolo como una simple herramienta, sin diferenciarlo de los enemigos que ha estado combatiendo durante todos estos años. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Sarah comienza a notar algo inquietante. El T-800, a pesar de no tener emociones, se está convirtiendo en un mejor protector y figura paterna para John de lo que cualquier humano había sido jamás. No miente, no traiciona, nunca abandona su misión. Irónicamente, la máquina que más teme es la única en la que realmente puede confiar. Watching John with the machine, it was suddenly so clear. The Terminator, it would never leave him, never shout at him or get drunk and hit him or say it was too busy to spend time with him. It would always be there, and it would die to protect him. Of all the would-be fathers who came and went over the years, this machine, was the only one who measured up. Esta es una de las ideas más brillantes de la película, porque mientras que el T-800 aprende a comprender a los humanos, Sarah se vuelve cada vez más fría, más implacable y más parecida a las máquinas que intenta destruir. Cameron juega con este paralelismo de manera magistral. Mientras que una máquina evoluciona hacia la humanidad, Sarah se desliza a la deshumanización propia de una máquina. El punto culminante de este arco llega al final de la película cuando el T-800 toma una decisión que va más allá de su programación: sacrificarse para asegurar la supervivencia de la humanidad. I know now why you cry, but it's something I can never do. En una de las escenas más emotivas, el Terminator se despide de John y Sarah antes de descender al metal fundido, asegurándose de que ninguna tecnología de Skynet sobreviva. Pero lo más impactante de este sacrificio no es solamente la acción en sí, sino lo que representa. Si en la primera película el clímax era Sarah Connor enfrentándose y destruyendo al T-800, aquí el Terminator se destruye a sí mismo por elección propia. No porque se lo ordenen,
no porque su misión lo requiera, de hecho es al revés, sino porque ha entendido lo que significa proteger la vida y lo que significa sacrificarse por un bien mayor. Y entonces, en un gesto final, el T-800 levanta el pulgar mientras se hunde en el metal fundido. Esto no es solamente una imagen icónica, es la confirmación de su transformación, un gesto con el que deja claro que ha entendido lo que significa ser humano. Un desenlace que subvierte las expectativas de la misma manera que lo hizo la primera película, pero con un mensaje mucho más poderoso. Si Terminator 1 terminaba con Sarah Connor destruyendo a su enemigo, Terminator 2 en cambio concluye con una máquina tomando la decisión de destruirse a sí misma para salvar el futuro. No es una victoria basada en la violencia, sino que en el aprendizaje. Y el mensaje es claro, si incluso una máquina programada para matar puede cambiar, entonces la humanidad también tiene esperanza, tal y como reflexiona Sarah Connor en la última línea de la película. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because if a machine, a Terminator, can learn the value of human life, maybe we can too. Un cierre optimista que es un recordatorio de que el destino no está escrito, y que incluso en un mundo al borde del colapso, siempre existe la posibilidad de redención. Para James Cameron, este fue el cierre perfecto de la historia. Terminator 2 representaba el final de la saga, porque según él, la historia ya estaba completa. Con este final, Terminator 2 no solo consolidó a la franquicia como una de las grandes obras de ciencia ficción, sino que también envió un mensaje poderoso. Cameron en estas dos películas plantea una paradoja entre la libre elección y el destino bastante interesantes, convirtiendo las paradojas en el núcleo central de su historia, jugando con el destino y la causalidad de formas que descolocan al espectador y lo mantienen pensando mucho después de que los créditos terminen. Y esto es muy importante también para entender la decadencia de la saga, de la cual ya hablaremos más adelante. En la primera película, Cameron plantea una paradoja. ¿Qué ocurre cuando el futuro se convierte en el pasado que se origina a sí mismo? Y es que si Skynet no hubiera tratado de matar a Sarah Connor para tratar que su hijo no naciera, tampoco hubiera nacido John, ya que este acto provocó que enviaran a un soldado para protegerla, el cual sería su padre. Y es que si Kyle nunca hubiera viajado al pasado, John nunca habría nacido, y sin John no habría resistencia. La misión de Skynet, diseñada para destruir a su enemigo, termina siendo la chispa que lo crea, pero la secuela lleva esta paradoja mucho más lejos, ampliando las implicaciones de los viajes en el tiempo. Aquí descubrimos que la creación de Skynet está directamente vinculada a los restos del T-800 enviado al pasado en la primera película. El brazo y el chip que quedan tras la destrucción del Terminator son estudiados y conducen al desarrollo de la inteligencia artificial que eventualmente destruiría a la humanidad, generando una nueva paradoja. Si Skynet nunca hubiera enviado al Terminator al pasado, la tecnología que permite su creación tampoco existiría, atrapando al mundo en un bucle donde el futuro crea el pasado y viceversa. Y puede que estés preguntándote por qué esto es tan importante para la decadencia de la saga. Y la respuesta, al menos en parte, es Terminator Genesis, que en resumen es coger la idea de las paradojas temporales, pasarlos por una picadora de carne y servirte un enorme plato de mierda. Pero bueno, de eso ya lo hablamos más adelante. En resumen, Terminator 2 no solamente fue una película, fue un fenómeno cultural. Sus frases icónicas quedaron grabadas en la cultura popular, incluso aquellas que los traductores se inventaron sobre la marcha para salir del paso. ¿O tú crees que alguna vez Arnold dijo "Sayonara, baby"? Es que incluso da igual si has visto la película, estas líneas son tan reconocibles como el propio Terminator. Arnold Schwarzenegger, quien ya era una estrella tras la primera película, se consolidó como un icono cultural. Su interpretación del T-800 con su mezcla perfecta de fuerza, carisma y un toque de humor lo convirtió en el rostro de la franquicia, lo cual también traería muchas cosas malas a la larga, pero de eso también ya hablaremos luego. Pero el éxito de la película no solamente se midió en el impacto cultural. En 1991, Terminator 2 se convirtió en la película más cara de la historia, con un presupuesto de más de $100 millones, una cifra descomunal para aquella época. Sin embargo, la apuesta valió la pena. Recaudó más de $520 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del año. Y eso que tuvo mucha competencia. En ese mismo año se estrenaron películas como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Solo en Casa, El Silencio de los Corderos o Bailando con Lobos. Y aún así todo, Terminator 2 dominó la taquilla y ganó 4 premios Oscar, dejando una huella imborrable en la industria del cine. Una película que confirmó a Cameron como uno de los mejores directores de cine de su quinta. Terminator entró en el Olimpo de las películas de ciencia ficción y reinó en un trono que le duraría 12 años. 12 años porque después vendría Terminator 3. Y a partir de aquí, a Terminator le depararía un viaje de decadencia y mediocridad.
Y quizás, con un poco de suerte, y ya veremos, un rayo de esperanza al final del túnel. It's been 12 years since the last film came out. What was the major thing? What took so long? Probably have to talk to the lawyers. The rights for this movie were tied up in all sorts of legal limbo for many, many years. Hollywood nunca ha sido fan de los finales cerrados, y menos cuando hay dinero de por medio. Terminator 2 había concluido magistralmente con esa idea de no hay más destino que el que nosotros mismos creamos, y con la máquina más letal del cine aprendiendo el valor de la vida humana, James Cameron satisfecho dio por cerrada la historia. Pero claro, cuando una franquicia funciona, la industria la exprime hasta que no queda nada. Da igual que la historia ya esté concluida, que Sarah Connor sea la heroína definitiva o que Cameron diga que no hay nada más que contar. Lo único que importa es que la marca Terminator sigue vendiendo, y eso en Hollywood es motivo suficiente para levantar lo que sea. Los derechos de la franquicia acabaron en Warner Bros., quienes decidieron continuar con la saga. Primero trataron que James Cameron volviera a la silla de director, pero dijo que no. Se negó a seguir una historia que ya había dicho todo lo que tenía que decir, así que decidieron seguir sin él. A Linda Hamilton también le ofrecieron volver, pero al leer el guión se encontró una versión muy reducida de Sarah Connor. Su personaje pasaba de ser el alma de la saga a ser un personaje secundario, así que también dijo que no. La respuesta del estudio fue simple: matar a Sarah. No en pantalla, no con un cierre digno, sino con leucemia, fuera de escena y narrado por el nuevo John Connor versión emo. Así que de un plumazo borraron del mapa como si no hubiera significado nada a una de las figuras más icónicas de acción del cine. Así llegamos a Terminator 3, con todo lo que hizo grande a esta saga fuera de juego. Cameron fuera, Sarah fuera, y lo único que quedaba era Schwarzenegger. Los productores apostaron a que eso bastaba, que si Arnold volvía, la gente volvería, por lo que le pagaron nada más y nada menos que $30 millones, 11 más que la anterior película, que no cobró poco precisamente, y acertaron. La película recaudó una barbaridad, pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa decisión acababa de condenar la saga a un camino sin retorno. Terminator había dejado de ser una historia con alma para convertirse en un producto reciclable. Y esa fractura, aunque no se vio en ese momento, fue el comienzo del fin. When I was first approached about doing this movie, I thought, well, that's crazy. What director would possibly want to take on that job? I mean, it seemed like a no-win situation. El mayor problema de Terminator 3 no es que sea una mala película, que lo es que es una película sin propósito. No explorar nada nuevo. Todo lo que ocurre ya lo hemos visto antes, y de hecho bastante mejor que en esta película. La estructura es una copia de las anteriores. Un nuevo modelo letal, un nuevo protector, otra persecución, otra cuenta atrás, pero sin la tensión, sin la emoción y sobre todo sin una idea detrás. Si en Terminator había terror existencial y en Terminator 2 se hablaba de sacrificio y la posibilidad de cambiar el destino, en Terminator 3 no queda nada de eso. Es simplemente una fórmula vacía, que repite escenas como quien sigue un checklist o una receta de cocina, pero sin preguntarse qué significado tenía. El ejemplo más claro era la guerra nuclear. En Terminator 2 no era solamente un telón de fondo. Las visiones de Sarah Connor eran pesadillas reales, una advertencia sobre la arrogancia humana y el peligro de jugar con la tecnología. En Terminator 3, en cambio, todo ese miedo se convierte solamente en una excusa. Recuperan el terror del efecto 2000 justo cuando ya no le importaba a nadie. Y lo peor, se cargan el mensaje de no hay destino. Ahora Skynet tiene que existir, porque sí, porque el guión lo necesita y porque sobre todo la productora lo exige para seguir imprimiendo dinero. Para que quede claro, Terminator 3 no es mala por culpa de su director. Jonathan Mostow no es para nada un incompetente. La película está bien rodada. Tiene ritmo, tiene acción, tiene explosiones, pero se nota que está siguiendo una hoja de ruta impuesta desde arriba. No hay riesgo, no hay ideas nuevas, solo una intención: seguir explotando la marca. Y en el camino se rompe todo lo que la hacía especial. Lo que antes era una historia cerrada y coherente, ahora es una excusa para alargar una franquicia sin rumbo que empezó a convertirse en una parodia de sí misma. Y cuando todo falla alrededor, uno espera que al menos el T-800 mantenga el tipo, pero ni eso. Arnold vuelve, sí, pero ya no encaja. En Terminator 2, su relación con John Connor era el corazón de la historia, el aprendizaje, la transformación, su sacrificio. Todo convertía a la máquina en algo casi humano. Una figura que sin emociones lograba entender el valor de la vida. En Terminator 3, en cambio, no queda nada de eso. Es simplemente una sombra de lo que fue. Aquí no hay rastro de evolución. El T-800 aparece, cumple con su misión, suelta chistes baratos y ya está. Funciona como una máquina sin alma,
sin conflicto y con chistes. Talk to the hand. Porque el humor, que antes surgía del contraste entre lo robótico y lo humano, aquí se siente forzado. Como si la resistencia en el futuro no solamente lo hubieran programado para proteger a John, sino también como un comediante a media jornada. La escena de las gafas lo resume todo. Un guiño a Terminator 2, convertido en un gag barato, fanservice sin contexto que roza la autoparodia. Luego está el tema físico de Arnold, que tiene un desgaste más que evidente. Durante el rodaje ya tenía 55 años, y aunque seguía imponiendo, ya no tenía la agilidad de antes y se nota mucho. Es mucho más rígido, más inmóvil que en las anteriores películas, cosa que el guión ni se molesta en adaptar ni justificar. Pretende que el espectador no note la diferencia. Y lo irónico es que esta vez interpreta a un T-850, una versión supuestamente mejorada, más avanzada, pero mucho más torpe que la anterior. Y aquí entra otro detalle que rompe con la credibilidad: el comportamiento del propio Terminator. Arnold actúa menos robótico que las anteriores, intentando darle matices emocionales al personaje, algo que no solo no funciona, sino que va en contra de lo que hacía especial T-800. Porque seamos sinceros, el fuerte de Schwarzenegger nunca fue la actuación dramática. En escenas donde debe transmitir conflicto interno o cierta humanidad pese a ser una máquina sin ninguna evolución ni aprendizaje, su interpretación simplemente no encaja. Es como si intentara hacer lo que nunca fue necesario ni se le da bien, la verdad: actuar. Y para rematar, la película nos lanza una escena que ya roza el absurdo. La villana, la TX, hackea al T-850, y este entra en modo de ataque automático contra sus propios aliados. Pero de pronto se autoapaga y se reinicia, rompiendo el control de la TX por voluntad propia. Así, sin más, ¿desde cuándo un Terminator puede librarse solamente de un pirateo? Porque ese reseteo no le libra también del pirateo que le hizo la Resistencia para proteger a John Connor. Nos explica, esto no tiene ningún sentido, y lo peor es que rompe la coherencia interna que siempre tuvo la saga. When we designed the TX, it was important that this concept of this endoskeleton be more powerful than Arnold, be more advanced than Arnold, be able to kick Arnold's butt, which it does. Se suponía que la TX era la gran villana, un híbrido letal entre la fuerza bruta de un T-800 y la versatilidad y agilidad de un T-1000. Pero cuando sale en pantalla no impone nada, no da miedo, no transmite tensión, ni tiene esa presencia fría que convertía al T-1000 en una amenaza solamente con una mirada. Aquí parece más interesada en posar que en exterminar, como si en vez de cazar al futuro líder de la Resistencia, estuviera grabando un anuncio de perfume. Y sus decisiones rozan el absurdo. Puede transformarse, puede infiltrarse, puede controlar máquinas, puede hacer de todo, pero no lo hace porque es jodidamente imbécil. Por ejemplo, cada vez que tiene una ventaja, la desperdicia por la puta cara, como cuando se disfraza del novio de Kate para matarla, pero por lo que sea decide revelar su identidad justo antes de atacarla, perdiendo toda la ventaja de su camuflaje. Es que no tiene jodido sentido. Y las peleas, bueno, las peleas son ya otro tema. Con la TX cada enfrentamiento es ruidoso pero hueco. No hay coreografía memorable, son todas peleas rígidas, ni sensación de peligro real. Solo ruido, luces y mucho CGI. Y se supone que esto es una versión mejorada del T-1000. Pues bueno, pues menos mal, ¿no? Digo yo. Y además, ¿cómo se nota que esta película salió en los 2000? Porque el TX tiene demasiadas escenas cómicas y además muy absurdas. Y luego está el final, el supuesto clímax de Terminator 3. El T-800 se sacrifica, como lo hizo el T-800 en la anterior película, pero aquí da totalmente igual. El Terminator 2, el sacrificio cerraba un arco. Era el resultado de una transformación, una máquina que entendía el valor de la vida y decidía desaparecer para que la humanidad tuviera una oportunidad. Aquí en cambio no hay nada de eso. Aquí el T-800 se sacrifica para matar a la villana y salvar a John Connor en un final que parece más sacado de un manual de cine de acción genérica que del propio universo de Terminator. Justo lo opuesto a los finales de las dos anteriores películas, que a diferencia de esta no es un jodido cliché. Y si hablamos de cierres, lo de John Connor es otra historia, o más bien la ausencia de una. No solo porque se queda sin arco, sino porque se cargan por completo su épica y todo su desarrollo. El niño que estaba destinado a liderar la Resistencia empieza la película como un emo deprimido, y la termina igual sin ningún tipo de evolución, solo que encerrado en un búnker con una radio en la mano. No toma el mando, no inspira, no cambia nada, solo acepta que todo ha sucedido, como debía suceder, cargándose la filosofía del John Connor de Terminator 2, que consideraba que el destino no estaba escrito. Lo peor de todo es que dan a entender que se convertirá en el líder de la Resistencia no por mérito, no por liderazgo, no por convicción, sino porque casualmente estaba en el sitio correcto, en el momento correcto, con un jodido walkie-talkie.
Es la imagen perfecta del nuevo tono de la saga, cargárselo todo por 2 euros más. Lo que una vez fue la historia sobre cambiar el destino, ahora es una franquicia resignada a repetir sus errores para siempre. Aunque eso sí, la película fue todo un éxito en taquillas, vendió entradas, llenó salas, pero a cambio sacrificó su legado, el de Cameron, el de Sarah y el del T-800. Por mucho éxito comercial que tuviera la película, el precio a pagar fue demasiado caro. Se rompió la coherencia, se vació el mensaje y lo único que quedó fue un cartel con el nombre Terminator en letras grandes, colgado de una historia que ya no sabía dónde iba. Pero incluso entonces había quien pensaba que aún podría haber esperanza. Tras el desliz exitoso de Terminator 3, surgió una nueva propuesta, una que prometía un cambio real, una mirada distinta, sin viajes en el tiempo, sin repetir fórmulas y sin fanservice barato. Una película que por fin nos mostraría la guerra contra Skynet en el futuro. El futuro postapocalíptico que solo habíamos visto en flashes, ahora convertido en el escenario central. Hablamos, como no, de Terminator Salvation, y parecía que por fin la saga iba a tomar otro rumbo. Pero claro, parecía. Porque sí, la propuesta era valiente, pero la ejecución... bueno, eso ya es otra historia. La saga se encontraba en un momento de crisis, el público seguía respondiendo, pero la historia había perdido su rumbo y no se sabía qué hacer con esta saga. Salvation fue un rodaje lleno de problemas, reescrituras de guión constantes, cambios de enfoque, tensión entre el estudio y la dirección y problemas de iras de Christian Bale, del cual no hay imágenes pero sí audio. Mira, escúchalo tú mismo. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! No! No! Then why the fuck are you walking right through? Da-da-da-da like this in the background. What the fuck is it with you? It didn't work for us. It was a shame. Everything was against us. It didn't work. I know the reasons for that. Wisdom sometimes is knowing when you just need to walk away. Terminator Salvation era la apuesta para recuperar la saga, el reinicio dentro del mismo universo, el corte radical con el pasado. Una promesa que nunca se cumplió. La ambientación futurista prometía atmósfera, pero terminó siendo un desierto con soldados vestidos como si estuvieran en un shooter genérico. Nada que ver con los flashbacks apocalípticos de Terminator 1 y 2, con esos esqueletos metálicos avanzando sobre calaveras o en general esas escenas de batalla post-apocalípticas. Esta pérdida de personalidad no solamente afectó al escenario, sino también al tono, porque Salvation se olvida algo esencial, la persecución. En Terminator 1 y 2, el corazón de la historia era la caza constante, un enemigo implacable que quería matar o a John o a Sarah, con la tensión de que en cualquier momento el asesino del futuro podría aparecer y que el apocalipsis podría caer encima de todos. Aquí no hay nada de eso. Skynet es el villano, sí, pero es impersonal, solo hay robots genéricos con un diseño reciclado y cero carisma. Y claro, mientras que en Terminator 1 luchaban contra el T-800 o en Terminator 2 contra el T-1000, aquí parece que están luchando todo el rato contra tostadoras. Y no es lo mismo, claro. El asunto es que Terminator Salvation tampoco supo cambiar de tono. Y como resultado, ya no es un thriller de supervivencia, es una película de acción de domingo por la tarde. Además que la película quiere contar muchas cosas y no desarrolla ninguna. Empecemos. Primero tenemos a John Connor intentando consolidarse como el líder, a Marcus como un híbrido con supuesto dilema existencial, o la búsqueda de Kyle Reese y el plan para destruir a Skynet. Pero todo está desconectado, cada trama es independiente de la otra y no hay arco central ni prioridades claras. Parece una colección de subtramas compitiendo por la atención del espectador, y como consecuencia, ningún personaje evoluciona ni ninguna trama parece central. John supuestamente en esta historia no es el líder de la resistencia, sino simplemente un lugarteniente, pero realmente es el líder de la resistencia en la sombra, ya que todos le hacen caso a él e ignoran las órdenes de los supuestos líderes reales. Y la película acaba con él siendo el líder de forma oficial. Vamos, que realmente no cambia nada. Marcus llega con el conflicto de no saber si es humano o una máquina, pero siempre actúa como un humano. Kyle Reese es secuestrado por culpa de Marcus y es rescatado gracias a él. Y ya, el resto de la resistencia va de arriba a abajo sin un propósito claro. Y luego está el plan de Skynet, que no se sostiene por ninguna parte. Primero crean a Marcus como un cebo para atraer a John, pero sin ningún sistema para poder controlarlo. Nunca le dan órdenes y él actúa por su cuenta. Todo depende de que el plan salga bien por pura casualidad. Y cuando Marcus se pone del lado de Connor, Skynet no puede hacer nada. Luego además tenemos todos los guiños y referencias a las anteriores películas. El Guns N' Roses o el T-800 digital al final. Todos estos guiños clásicos podrían haber estado muy bien si no fueran tan gratuitos y mal colocados.
No están ganados, no nacen de la historia, son parches nostálgicos pegados con cinta adhesiva y se notan. La propia estructura del mundo también hace aguas. En Terminator 3 se establecía que Skynet era una red descentralizada, sin un núcleo físico que pudiera destruirse. Pero aquí, mágicamente, sí lo hay. La resistencia lo localiza, entra sin demasiada resistencia y lo revienta. Resultado, ninguno, porque luego la película se desdice a sí misma y resulta que efectivamente sí que no había un solo núcleo, tócate los huevos. Ya la saga no necesita que las películas se contradigan unas a otras, la misma película se desmonta a sí misma. Un aplauso, por favor. Y esto es grave. Salvation es una continuación directa de Terminator 3. Una película con un mensaje muy curioso, porque parece que al final, la lucha contra Skynet eran los amigos que hacíamos por el camino. Literalmente. Porque lo peor de todo es que Terminator acaba como empieza. Hagamos un repaso si no me crees. ¿Qué hubiera pasado si nos revientan la base de Skynet? Nada, porque la guerra sigue. John Connor supuestamente se convierte en el líder de la Resistencia al final de la película, pero durante toda la película la Resistencia solo le hace caso a él y se olvidan de que supuestamente ya existe un consejo militar que tiene el poder real. Y para acabar, si Marcus nunca hubiera existido, Kyle no hubiera sido nunca secuestrado, ni John Connor hubiera necesitado un trasplante de corazón, por lo que su sacrificio ni siquiera hubiera sido necesario. Vamos, una película que podría haber sido omitida perfectamente. Y eso es Salvation. Una idea potente, convertida en una sucesión de explosiones sin ningún impacto. No es un desastre como Genesis, no es una traición directa como Terminator 3, es simplemente una oportunidad desperdiciada que ni siquiera Batman pudo arreglar. Una película de acción genérica que lleva el nombre de Terminator como podría llevar cualquier otro nombre. Pero cuando creíamos que no se podía caer aún más bajo, llegó Genesis. Y ahí sí tocamos fondo. Así que agarraos porque lo que viene os va a doler y mucho. Why do you think the Terminator is still such an enduring kind of property? Because Jim Cameron has done such an extraordinary job creating the character the way that the first movie was written and the way the second one. It made people kind of fall in love with that character. A estas alturas Terminator ya arrastraba heridas profundas. Así que Genesis apareció como una nueva promesa. Empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, volviendo por la puerta grande. Una promesa que era de todo menos sincera, era puro marketing. Para entender Genesis, hay que mirar al Hollywood de 2015. Una industria obsesionada con revivir glorias pasadas, como hicieron por ejemplo con la nueva de Star Wars, Rebeldes contra Imperio, pero en versión hacendado esta vez. Historias que no venían a contar nada nuevo, sino que venían a reciclar lo viejo, aunque en el proceso se cargaran la propia saga. Genesis era exactamente eso, una operación quirúrgica para exprimir nostalgia. No era ni una secuela, pero tampoco era un reboot. Era una aberración diseñada solamente para parecer familiar, y lo más irónico es que se vendía como la nueva era de Terminator, pero solo se dedica a parasitar el recuerdo de las anteriores. El resultado es una mezcla caótica que no se sabe si es un remake, una precuela, una secuela o un multiverso improvisado, porque Genesis no solo mancilla los elementos de Terminator 1 y 2, los calca, los pega y los remezcla como si estuviera editando un tráiler de sí misma. Lo que Cameron construyó como una mitología potente, aquí se convierte en un decorado y una blasfemia a partes iguales. Desde los primeros minutos, Genesis se pisa a sí misma. Recrea escenas míticas de Terminator 1 y 2 con obsesión por el detalle, pero sin alma. El guión parece un checklist de frases y escenas obligatorias. Come with me if you want to live. El T-800 enfrentándose a su yo joven o Sarah Connor soltando frases como si fuera un Terminator. Todo metido con calzador, nada fluye. Lo que debía ser épico se convierte en una parodia involuntaria. Y luego la trama no hay por dónde cogerla. Los viajes en el tiempo ya no son una herramienta narrativa, son un comodín sin lógica. Kyle viaja al pasado pero recibe recuerdos de una línea temporal que nunca vivió. Y esos recuerdos le dicen que tiene que hacer otra cosa en otro momento. ¿Tiene sentido? No. ¿Importa? Pues aparentemente tampoco. A los 10 minutos ya no sabemos si estamos en 1984 o en una simulación o en un capítulo perdido de Rick y Morty. En el universo de Terminator siempre tuvo una coherencia mínima. Si cambias algo, el futuro se altera. Aquí no. Puedes matar a quien sea o alterar lo que sea, y da igual. El guión siempre encuentra una excusa para que todo siga más o menos igual. Lo que en Terminator 1 y 2 era una mecánica narrativa, aquí es una cortina de humo. Una forma de decir, no pienses, solo aplaude. Pero eso no es lo peor. There's an element in John, he's had enough of like fighting this war, never winning this war. Now that this computer's come into him, it feels good. It's not as bad as I thought it would be. I'm no longer weighted by responsibility. So, Mum, Dad, come on, let's do it, let's go. Let's create a new world together, the three of us. Genesis podría cometer muchos errores, pero hacer de John Connor el villano es cruzar una línea sagrada. Y lo peor es que lo hace porque sí, porque le da la gana. De pronto, el símbolo de la resistencia, el alma de la saga,
se convierte en un híbrido máquina-humano sin conflicto, sin emoción y sin sentido. No hay dilema, no hay lucha interna. No vemos a John humano peleando por mantener el control, simplemente la abducen y se convierte en el malo, y le da igual. Y lo peor no es solamente que lo hagan, es cómo lo hacen. La película se atreve a presentar la mayor paradoja de la saga: John Connor intentando matar a sus propios padres, el mismo personaje cuya existencia depende de que Kyle y Sarah sobrevivan, ahora quiere matarlos. Y cuando alguien menciona que eso debería hacerlo desaparecer, la respuesta del guión es decir que da igual. Can't kill us. We're your parents. Without us, you're never born. Literalmente. Pero lo peor es que aún hay más. Este giro tan impactante lo revienta el propio tráiler. Sí, el tráiler spoilea que John es el villano. Y claro, como guinda del desastre, este John Connor ni siquiera es intimidante. No es trágico, no es memorable, es simplemente un tipo cualquiera haciendo de malo porque alguien tenía que hacerlo. Y con eso se carga no solo a un personaje, sino que aleje de toda la saga. Y si lo de John ya era grave, lo que hacen con Kyle y Sarah es otro crimen lesa humanidad de la franquicia. Empecemos por Kyle Reese. En Terminator era un soldado roto, desesperado, marcado por una vida entera de guerra y supervivencia. No era un héroe clásico, ni mucho menos. Por ejemplo, en la escena de la discoteca se cubre con civiles. En otra, está dispuesto a liarse a tiros con un escuadrón de policía solamente para salir del paso. Y es Sarah quien tiene que pararlo. Cada gesto transmitía urgencia, trauma y desgaste. Su obsesión por proteger a Sarah no era romántica, era casi patológica, una obsesión. Estaba dispuesto a morir sin dudar. Y tenía cicatrices visibles y emocionales, un estrés postraumático de caballo, sin habilidades sociales, y solo sabía comunicarse a gritos. En Génesis, en cambio, es un tipo muy majo, y dice frases de típico héroe de acción. No hay rastro del trauma, no hay ninguna sombra del dolor. Es un Kyle genérico, podría ser cualquier otro personaje de cualquier otra película. Un soldado limpio, funcional y muy olvidable. Es más, hasta Kyle, que se supone que a diferencia de Sarah, sí es exactamente el mismo personaje que el de Terminator 1, salva civiles y se ha sacado un máster en psicología y cuidados empáticos en la Universidad del Apocalipsis, tal y como se ve cuando habla con Sarah. Y luego está Sarah. En Génesis ya lo sabe todo, ya es fuerte, ya confía en el Terminator, no hay miedo, no hay conflicto, no hay viaje. Es una guerrera desde el minuto 1, como si llevara 3 películas de ventaja. Y el problema es que Sarah precisamente no era fuerte desde el inicio. Su grandeza estaba en la transformación. Pasó de ser una camarera asustada a una madre protectora, de una víctima a una luchadora, de una humana a una leyenda. Y aquí nada de eso existe y por lo tanto pierde peso. Y por más que Emilia se ponga intensa, no es Sarah Connor. No transmite rabia, ni el dolor, ni el fuego que Linda Hamilton era capaz de imprimir con una sola mirada. El papel le queda grande y queda muy claro. De hecho, a Emilia se le dan mucho mejor las escenas tiernas que las de guerrera. Y eso que estamos hablando de la madre de dragones. Pero seamos sinceros, esto tampoco es culpa suya. El guión no le da nada con lo que trabajar. Todo está dado, y encima la relación con el T-800 ya viene cocinada de antes. Ella le llama papá y ya confía en él desde el mismísimo principio. Que sí, que funciona. Vamos a reconocer algo al menos, ¿no? Pero importa mucho menos que la relación entre el John y su T-800 precisamente porque esta la vimos forjarse. Aunque reconozcamos también otra cosa positiva, justificar el envejecimiento de Arnold. Por fin alguien recuerda que el T-800 tiene tejido orgánico y puede envejecer. Un detalle pequeño, pero bienvenido, oye, visto lo visto. Pero Génesis no se conforma con ello, y en vez de aprovechar esto, lo convierten en un chiste. Cada 10 minutos alguien se burla de su edad, que si es viejo, que si es lento, que si es anticuado. Lo que podía haber sido un símbolo del paso del tiempo se convierte en otro meme. Y eso que pese a todo, Arnold no falla. Él nunca falla, aunque a veces no pueda brillar todo lo deseado como pasó en Terminator 3. Arnold es lo único que se mantiene en pie en esta película, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. A Arnold siempre le quedará como anillo al dedo interpretar a una máquina con inexpresividad. Pero el problema es hacer descansar toda la saga en su sola presencia, traerlo siempre como reclamo, como si su cara bastara para que todo tuviera sentido. Y Génesis se construye sobre esta idea. Mientras él esté, todo vale, pero no vale, porque sin historia, sin personajes reales y sin dirección, ni siquiera Arnold puede salvar este desastre. Y entonces llega el final. Y si hasta aquí Génesis ya era un refrito mal recalentado, lleno de decisiones absurdas, el cierre ya no hay por dónde cogerlo. Todos sobreviven. Kyle y Sarah son felices y el T-800 no solamente sobrevive, sino que vuelve mejorado. Ahora es una nueva versión, con un nuevo cuerpo y un corazón de titanio. Como si dijeron, tranquilos, aquí nadie sufre, nadie se sacrifica, todo va bien, Terminator es kumbaya. Y no voy a entrar ni siquiera a hablar del nuevo Skynet.
ni en cómo esta película se carga otra vez la idea de que el destino no está escrito. A estas alturas, mira, ya estamos aquí por los memes, porque con este final Terminator deja de ser lo que era. Ahora es una peli familiar PG-13 con un final feliz. Si Salvation era los amigos que hacemos por el camino, Genesis es una historia optimista sobre cómo podemos vencer a Skynet con amor, amistad y con un abuelo robot mejorado. Y el problema no es solamente el tono, es que nada importa. Y es que encima además te lo venden como el inicio de una nueva trilogía, la fase 1 del Terminator verso, listo para convertirse en una franquicia anual, como si aún quedara algo que salvar. Por suerte, el público ya no estaba dispuesto a tragar con esto, porque lo que vimos no fue Terminator, fue un blockbuster genérico con piel de nostalgia. Genesis no solo fracasó como película, fracasó como un intento de resurrección, y el daño fue tan profundo que mató cualquier posible continuación. La trilogía que tenían planeada murió antes de empezar, no por falta de dinero, sino porque nadie la quería. No la querían los fans, ni el público nuevo, ni el propio equipo. Alan Taylor, el director de esta aberración, desapareció del mapa hasta 2021, cuando volvió para contarnos la infancia de Tony Soprano. Emilia Clarke dijo que fue una experiencia horrible y que se alegraba de que no hubiera secuela. El ambiente del rodaje fue tan desastroso que hasta el equipo de los Cuatro Fantásticos, que rodaba en un plato cercano, empezó a llevar camisetas que decían «Por lo menos no estamos en Terminator». Imaginaos, así de memes había vuelto la saga. El estudio solo logró salvar la recaudación gracias al mercado chino, donde funcionó un poco mejor, pero solo para evitar pérdidas. Y lo peor es que Genesis no solamente fue una mala entrega, fue la entrega que rompió la confianza de los fans, la que dejó claro que Terminator ya no era una saga con ideas, sino un cascarón vacío, explotado hasta el agotamiento. Y ahí está la gran ironía, una franquicia que hablaba de cambiar el destino, acabó repitiendo sus errores hasta destruirse a sí misma. En este punto Terminator parecía acabado, sin rumbo, sin ideas y sin dignidad. Pero entonces pasó algo inesperado. Se anunció Terminator Dark Fate, una nueva entrega, con James Cameron de vuelta, aunque solamente como productor, con Linda Hamilton regresando como Sarah Connor, y con una promesa en mayúsculas: olvida todo lo anterior, esta vez vamos a hacerlo bien. El mensaje era claro, borrón y cuenta nueva, y vamos a fingir que Genesis nunca ocurrió, ni tampoco Salvation, ni Terminator 3, solo Terminator 1 y 2, las únicas icónicas de toda la saga, el reinicio oficial de la línea temporal. Pero claro, una cosa es borrar y otra cosa es reconstruir. Así que no hemos acabado. Siéntate, amigo mío, porque la tortura está lejos de acabar. We're kind of ignoring the storylines of Terminators 3 through 5. This doesn't come from kind of any sense of ego on my part. We gave that script to Tim. I would say this is Tim's film. He ran with that script. He executed on it. My job, I believe, was to tee this up and set it in motion and let them do their thing. Tras el desastre de Genesis, todo parecía perdido. La franquicia estaba totalmente rota. Los fans decepcionados, y no es para menos, los personajes vacíos y toda la historia enterrado bajo toneladas de nostalgia mal digerida. Pero esto es Hollywood. Y si algo hemos aprendido es que Terminator nunca muere, solo entra en una pausa comercial. Y así llegó Dark Fate, con un mensaje claro: olvida todo lo anterior. Esta sí es la verdadera secuela de Terminator 2. Linda Hamilton volvía. James Cameron también, aunque solo como productor, estaba demasiado atareado con Avatar. Y el plan era simple: traer de vuelta los nombres originales, repetir la fórmula clásica y recuperar el espíritu perdido. Pero había un detalle que nadie dijo en voz alta: volver a los ingredientes originales no garantiza volver al mismo sabor. Y es que desde los primeros minutos, Dark Fate ya empieza a oler un poco rancio. Nada más empezar, pasa lo impensable. John Connor muere, así, sin aviso, sin ceremonia, sin tensión, un disparo y un gracias por participar. Te llevas el juego del programa. La idea en papel realmente era valiente: romper con el pasado, eliminar al elegido y empezar con algo nuevo. Pero en la práctica es un giro vacío. La película no se detiene a explorar nada. Sarah no cambia mucho. Es la misma de Terminator 2, pero aún más desquiciada. Y la trama tampoco. Y lo que podría haber sido el inicio de una nueva etapa se convierte en un simple trámite. Porque apenas cae John, aparece Dani Ramos, una nueva elegida, un nuevo objetivo, y con eso la película se contradice a sí misma. Si la idea era romper con el destino, ¿por qué reemplazar al elegido con otro elegido? Pero claro, Dark Fate no se atreve. Peca de lo mismo de Genesis, de vivir de lo hecho anteriormente. Es una reinvención a medias, y ese es su mayor problema. El mensaje que James Cameron grabó a fuego en Terminator 2, el futuro no está escrito,
Aquí se reescribe como, bueno, no está escrito, pero siempre habrá un elegido de turno. Y lo peor de todo es que tenían todos los ingredientes para hacer algo nuevo y potente. Si iban a eliminar a John, ¿por qué no darle el protagonismo absoluto a Sarah? Al fin y al cabo, ella es el rostro icónico de la saga. Y de hecho, por su conocimiento de Skynet y lo pasado en las anteriores películas, era una idea que ya estaba desarrollada de serie. Era el momento perfecto para convertirla en la nueva líder de la Resistencia. Pero Dark Fate tenía otro plan: poner a 3 mujeres empoderadas a salvar el mundo. Sin éxito, porque la película acaba con el sacrificio de Arnold y un grito de For John. Un giro cómico involuntario que resume toda la incoherencia de esta película. Y es que lo peor de todo es que, como he dicho antes, con Sarah Connor ya lo tenías todo hecho. Hubiera funcionado de una manera orgánica y nadie, y cuando digo nadie, hubiera podido cuestionar este liderazgo. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque Dark Fate no quería hacer algo nuevo, solo quería parecerlo. Y así aparece Dani, la nueva figura del futuro, la nueva líder, la nueva John Connor. El problema es que nadie tomó el tiempo para construirla. Dani no tiene arco, no tiene conflicto, no tiene evolución, pasa de empleada de fábrica a símbolo de la resistencia, porque el guión así lo requiere. Y este es de lejos el mayor error de Dark Fate. No basta con poner una cara nueva al frente, no basta con cambiar los nombres, hay que construir personajes, darles peso, motivaciones, dudas, decisiones reales. Todo esto que sí tuvo Sarah en Terminator 1 y John en Terminator 2. Sarah empezó como una camarera asustada, sin idea de lo que pasaba. La vimos temblar, fallar y crecer. John era un niño rebelde sin fe en nada. Y lo vimos madurar, conectar con una máquina y entender que era el sacrificio. Dani no tiene nada de esto. Y por contraste, su papel como la nueva esperanza queda aún más desdibujado. No porque la idea no funcione, que no lo hace, sino porque la ejecución es inexistente. Las escenas que la muestran liderando en el futuro encima son lamentables. No impone, no convence, parece una niña jugando a ser la comandante, una renovación de plástico. Pero bueno, hablemos de algo más ligero. Carl, el Terminator que vende cortinas. ¿Qué? ¿Qué? Sí, has oído bien. Arnold vuelve, en forma de chapa. Aquí regresa como Carl, el robot que tras matar a John se humaniza por arte de magia. Así, sin conflictos, sin intervención externa, sin evolución visible. Simplemente se siente mal, desaparece, encuentra una familia, les oculta que es un asesino cibernético y empieza a instalar barras de cortina como si nada. Y es que este es precisamente el chiste final. Un Terminator, repito, Terminator, traumatizado por haber matado a un humano. La máquina diseñada para matar precisamente humanos. Y bueno, lo peor es que la idea en sí, si la desarrollabas un poco y le dabas una vuelta, podría no haber sido mala. Quiero decir, un Terminator con culpa viviendo entre los humanos. Podría haber sido bastante interesante, pero no se desarrolla, se asume y listo. Y esto se resume muy fácil. Arnold tenía que volver como icono de la saga. Y Arnold desde Terminator 2, al ser una estrella, no podía ser el malo, así que hicieron esta chapuza para justificar todo esto. Nos dicen que entiende del amor, que ahora se preocupa por las personas y está ahí como un fanservice de lujo. Un guiño caro disfrazado de drama. Eso sí, un guiño que vale 30 millones de dólares. El extra más caro de la historia del cine. Arnold, si ya estaba mayor para Terminator 3 con 55 años, en esta que han pasado 20, está directamente senil. Por lo que no se puede pedir mucho. Si no, fijaros, siempre está al fondo. Y no lucha mucho, está disparando y poco más. Siempre de telonero, hasta que dice yo también tengo sentimientos y se inmola llevándose por delante el arco de empoderamiento de Sarah, Grace y Dani, como si esta redención instantánea justificara el agujero enorme que es su existencia. Lo que en Terminator 2 fue una transformación real, aquí es una nota a pie de página. El director viene a decirte, no pienses, el T-800 es una buena persona porque sí, confía en nosotros. Y si el héroe está desdibujado, el villano directamente no existe. El Rev 9 es una fusión entre el T-800 y el T-1000, un endoesqueleto con metal líquido. En teoría, el modelo más letal de todos. Una idea que ya nos trae flashback del TX de Terminator 3 y su campaña de champú con armas de fuego. Pero el problema no es lo que puede hacer, sino lo que no transmite. El Rev 9 no da miedo. Habla demasiado, sonríe demasiado, es demasiado humano. Lo que en Terminator era una amenaza implacable por lo robótico que era, aquí es un tipo que aparece, desaparece y que ni siquiera la propia película sabe qué hacer con él. Y además que tiene una pinta de villano genérico. Ni acecha, ni inquieta, ni impone. Tiene todo el poder
pero tiene cero tensión. Y esto en una saga donde el enemigo define el tono es un pecado capital. El Rev 9 está ahí porque alguien tiene que perseguir, punto. Pero no asusta y no eleva la historia. Y se te olvida de hecho que está en pantalla. Y luego tenemos a Linda Hamilton. Sarah Connor vuelve, también en forma de chapa. Impacta al principio, está envejecida, está armada y está mucho más endurecida. Bueno, impacta durante un minuto, porque luego ves que no hay nada detrás. Lleva 30 años cazando Terminator sin saber por qué, cuando supuestamente Skynet ya no existe. Sarah, how do you know we'll be on that bridge? I get these texts. Precise GPS coordinates, dates, time. They always end with the same 2 words. Or John. A Terminator drops out, so I destroy it. And then 2 years later, same thing. I fragged that one too. Alguien le manda coordenadas, y ella simplemente va, dispara, suelta una frase lapidaria y desaparece. Y lo más absurdo es que se sorprende cuando le cuentan que existe una nueva Skynet. So, that machine, who sent it? And it wasn't some Skynet thing. In the future that actually happened, it's called Legion, an AI built for cyber warfare. Never learn. Después de 3 décadas cazando máquinas, ¿de verdad le sorprende que exista otra Skynet? ¿Quién carajos se creía que enviaba esos robots entonces? Pero eso no es todo. Y entonces, ¿cuántos elegidos han estado persiguiendo estos Terminators genéricos durante este tiempo? ¿Cuántos John había? ¿Cuántas Dani? ¿Y su relación con Carl? Esto es peor aún. Empieza con un odio y termina con un respeto. Pero sin proceso de por medio. No hay un diálogo, no hay un conflicto emocional. Simplemente es un cambio vacío. Y esto es lo más triste. Sarah Connor fue una pionera, una figura única. Y aquí en Dark Fate se reduce a una herramienta del guión, un icono rebajado a un eslogan. Y hablando de eslóganes, alguien en algún momento del desarrollo del guión debió decir: ¿por qué no tocamos temas actuales para que la peli parezca profunda? Intentando emular por ejemplo a Terminator 1 y 2, y lo intentan, más o menos. Hay menciones a la automatización, a la pérdida de los empleos, la situación de los migrantes, incluso hay una escena que transcurre en un centro de detención en la frontera, pero todo está ahí de fondo, como si fueran elementos decorativos. No forman parte real del conflicto, no afectan al arco de personajes, no transforman el mensaje, son guiños vacíos, temas serios usados como una escena. La lucha por los derechos humanos, el poder de las corporaciones tecnológicas, el colapso de los sistemas laborales son asuntos que encajan perfectamente con el universo de Terminator y con las anteriores entregas, pero Dark Fate no tiene intención de profundizar en nada, prefiere usar el envoltorio de lo social para parecer más seria, sin tener nada que decir. Y esto es más que cobarde, es insultante, porque si no te vas a mojar con lo que estás mostrando, es mejor que te calles. Dark Fate no solamente fracasó en taquilla, fracasó en su propuesta, en su ambición y en su propia razón de existir. Sobre el papel lo tenía todo para funcionar. Linda Hamilton estaba de vuelta, Arnold Schwarzenegger también, y sobre todo James Cameron, el alma de esta saga, aunque simplemente participando como productor. Un reparto sólido, un presupuesto enorme y una campaña de marketing agresiva. El mensaje era claro, esta vez sí, pero no. Ni esta vez, ni ninguna desde Terminator 2. La película costó $185 millones, más la distribución. Apenas rozó los 250, es decir, perdió dinero. Mucho dinero. Y lo más grave es que perdió toda la credibilidad. Pero lo de James Cameron fue especialmente decepcionante. Prometió un regreso, pero solamente fue simbólico, un respaldo al legado desde las sombras. En la práctica fue un productor semi-involucrado. Entraba, opinaba, reescribía el vuelo, interfería en el montaje, pero nunca asumía responsabilidades. El propio director de la película, Tim Miller, lo confirmó. Hubo fricciones, cambios obligados, caos creativo, un choque entre alguien que quería modernizar la saga y alguien empeñado en rehacer Terminator 2 por 10ª vez. Y luego tenemos el tema de Arnold. Su regreso generó debate. ¿Tenía sentido volver a usar el mismo rostro, el mismo modelo, las mismas frases? ¿Hasta cuándo se puede depender de la misma figura para salvar lo que ya no tiene salvación? Una decisión impuesta por Cameron, por cierto, porque Tim Miller siempre estuvo en contra de su regreso. El fracaso de Dark Fate fue total. Fue de hecho superada por Genesis en recaudación, superada por Salvation en expectativas y superada por el olvido. Nadie habla ya de Dark Fate. No se cita, no se recuerda, no dejó teorías, ni memes, ni ninguna huella cultural. Llegó, murió y se fue. Y eso, viniendo de una franquicia que definió el cine de ciencia ficción durante 2 décadas, es el golpe más duro de todos. Terminator ya no era una saga en decadencia, era una marca que ya había caducado hace años, un cadáver con buenos efectos especiales. A estas alturas, el modelo clásico está más que agotado.
la fórmula ya no funciona, y los nombres propios de esta saga ya no arrastran a la gente a las salas de cine. En toda saga llega un momento en el que hay que saber dejar ir, y en Terminator este momento llegó hace mucho tiempo. Y sin embargo, como si siguiera atrapada en su propia lógica, la franquicia de Terminator se niega a morir. Tras Dark Fate, todo apuntaba al cierre definitivo, pero en Hollywood ninguna IP muere, solo entra en hibernación, como Walt Disney, hasta que alguien en un despacho decide descongelarla. Y ahora Terminator vuelve a levantar la cabeza, dividido en dos caminos. Por un lado, Netflix ha producido Terminator 0, una serie animada ambientada en Japón que por primera vez rompe con el trío intocable. No está Sarah, no está John, ni está Schwarzenegger. Y lo curioso es que soltar el pasado le está sentando muy bien. La estructura se mantiene, objetivo humano, protector, asesino al acecho, pero el enfoque, el ritmo y la estética son completamente nuevas. El Terminator improvisa armas, hay tensión real, y al menos intenta algo distinto. Devolverle la dignidad a una saga que hace décadas era mucho más que acción y efectos especiales. ¿Es revolucionaria? No. ¿Es mejor que Genesis y Dark Fate? Sin ninguna duda. Bueno, y mejor que Terminator 3 y que Salvation, pero bueno. Y mientras tanto, también Cameron prepara su regreso al cine. Ha prometido personajes nuevos, sin Arnold ni Hamilton, pero con la misma fórmula de siempre. Un humano clave, un protector y un Terminator asesino. Lo mismo de siempre, otra vez. Y si solo cambias los nombres pero no el alma, Terminator seguirá girando en círculos, como un Uroboros que no sabe cuándo parar, porque Terminator no cayó por falta de ideas, cayó por falta de visión. En algún punto dejaron de preguntarse qué podían contar y empezaron a preguntarse qué podían reciclar. Y aún así, puede que la historia no haya terminado, porque si algo nos enseñó el T-800 y John Connor es que el destino no está escrito, y a veces hay que destruirlo todo para empezar de nuevo. Quizás la saga encuentre un nuevo camino, quizás Terminator 0 sea ese primer paso, o quizás ya sea muy tarde, y lo más digno sea dejarla descansar. Pero mientras el cine siga girando, mientras exista el miedo a las máquinas, mientras que sigamos preguntándonos si aún somos dueños de nuestro futuro, este viaje no habrá terminado. Solo hace falta que alguien, esta vez, tenga el valor de escribirlo desde el corazón. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde analizo cómo Matrix cambió el cine para siempre, y cómo innovó sin crear absolutamente nada nuevo, cómo se convirtió en mito moderno a base de referencias, filosofía y mucho estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo, te espero. Y ya que estás, dale un like, oye, no seas rácano, que me lo he currado.